Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este encuentro con la Santa Palabra de Dios. Hoy compartimos un tema muy impresionante. Nos preparará de una manera hermosísima para encontrarnos con la Cuaresma y la Semana Santa, la contemplación, totalmente necesario para todos. Le pedimos a Dios nuestro Señor, Papito amado, Abba, en el nombre de Jesús, nuestro dulcísimo Señor, Salvador, en la comunión del tiernísimo Espíritu Santo, que con los ruegos de Mamita María y San José nos conceda la gracia de ser contemplativos en el mundo, en la acción. Compartimos esta hermosa reflexión con nuestra comunidad Niño Jesús y junto con las otras 30 comunidades del Ministerio Cristo María para todo El Salvador, para Centroamérica y para el mundo entero. Le pedimos a Dios, nuestro Señor, su gracia, su bendición, que sea Él el que nos transforme en contemplativos en la acción. Se lo suplicamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué alegría, hermanos, compartir este tema, tan sentido para el Señor Jesús, el Espíritu Santo, y para el Padre amado. ¿Qué es la contemplación? Santa Teresa de Ávila dice es hablar de amor con aquel que sabemos que nos ama. Hermoso. O como dice el Cantar de los Cantares, es salir en busca al amado de mi alma. Podemos meditar de vez en cuando, pero podemos contemplar siempre. La contemplación no es cuando tenga tiempo. Debemos ser contemplativos siempre, estar en la presencia de Dios. Independientemente si tengo salud, no la tengo, estoy trabajando, podemos conectarnos, debemos conectarnos todo el tiempo. Es encerrarnos en nuestro corazoncito para, con la ayuda del Espíritu Santo, comunicarnos con nuestro buen Dios, que nos está esperando siempre, que nos ama, para ponernos en sus manitas como una ofrenda, que Él purifica y que Él transforma. Es la oración del Hijo de Dios, del pecador perdonado, que consiente en acoger el amor con el que es amado y que quiere responder amando más todavía. El Espíritu derrama en nuestros corazones toda la gracia, el amor de Dios. La contemplación es una entrega humilde, una entrega pobre a la divina voluntad de Dios, para llegar a una unión cada vez más profunda con el Hijo que tanto nos ama. Es la expresión más sencilla del misterio de la oración. Es un don, es una gracia. Solamente la pueden desarrollar los humildes, los pobres, los pequeños. Le preguntaban a Santa Bernardita de Lourdes que si quería aprender contemplación y decía, déjenme hacerlo como yo puedo. Solamente pienso en María y ya estoy con ella. Déjenme hacerlo como yo puedo. Pienso en Jesús y ya estoy con Él. Hermoso. Es una relación de alianza con el mismo Dios. Es una vida de comunión con la Santísima Trinidad. Es el tiempo fuerte por excelencia de la oración. El Padre nos concede que seamos vigorosamente fortalecidos por la acción del Espíritu Santo. ¿Qué podemos decir nosotros? Recordamos un detalle hermosísimo del santo cura de Ars, cuando encontró a aquel campesino sentado frente al Santísimo.
Lo vio y le dice, ¿qué le estás diciendo? No, solamente lo estoy viendo. Y se fue. A las 2 horas regresa y encuentra al campesino sentado frente al Santísimo. Y curiosidad de santo le pregunta, oye, ¿y qué tanto le decís al Señor? Y dice, no, no le digo nada. Y entonces solamente lo miro, él me mira y estamos contentos. Eso es contemplación. O como decía San Ignacio de Loyola, es el conocimiento interno del Señor para más amarlo y para mejor seguirlo. Qué hermoso, San Ignacio de Loyola. Entremos un poquito en los textos bíblicos que nos van a ayudar a profundizar, porque la contemplación es una comunión portadora con la santa palabra de Dios. En la unión con Cristo entramos a conocer su gran misterio de la muerte y la resurrección de Jesús en la contemplación. Es el mayor momento de silencio. El mundo exterior no entiende estas cosas. Dios las entiende. El contemplativo es aquel que sabe guardar silencio, sobre todo interno, pero también externo. El contemplativo es aquel que logra la unión con Dios y puede orar por los demás. Todos los sanadores deberían ser contemplativos, todos. Y nuestro ministerio Cristo María fue creado para que todos seamos contemplativos, porque todos debemos ser sanadores. Hermoso. Amor silencioso. Eso es la contemplación. Lo primero que tenemos que tener claro, el contemplativo aspira a la santidad de Dios. Levíticos 11:44 nos lo explica. Porque yo soy Yahvé, su Dios, santifíquense y sean santos, pues yo soy santo. No se harán impuros con ninguna de esos bichos que se arrastran por el suelo. Yo soy Yahvé, el que los he subido de la tierra de Egipto para ser su Dios. Sean pues santos, porque yo soy santo. La primera gran idea es estar delante del santo. Y para eso todos tenemos que aspirar a la santidad. No puede haber un santo no contemplativo. Todos los santos son contemplativos. Y todos tenemos el deber de ser santos. Por lo tanto, esto es hermosísimo. ¿Cómo nos preparamos para la gran cuaresma que está a punto de venir? Queridos hermanos, pedimos a Dios en este momento, al Papito Dios, alabá, a Jesús bendito, a el Espíritu Santísimo, que nos regale la gracia de vivir la mejor cuaresma de nuestra historia, en contemplación. La contemplación es renuncia a todo, para quedarnos con el amado. La santidad es purificarse, desprenderse de todo. San Mateo, en el capítulo 10, nos va a explicar esta renuncia. 10:38 de San Mateo. El que no toma su cruz y me sigue detrás no es digno de mí. El contemplativo aspira a estar con Cristo. Y Él nos indica, sí, pero la cruz. El modo más hermoso de ser contemplativo es unirnos a Jesús a través de la cruz. Porque es el modo más hermoso de amor que Dios nos ha mostrado, la cruz. El contemplativo es una persona 100% amorosa, porque está llena del amor de Dios. Se une al amor de Dios. Las claves. Veamos cuáles son las claves precisamente de un contemplativo. Lo que acabamos de ver es la gran meta, la santidad. ¿Cómo desarrollar, cómo alcanzar esa santidad? Contemplativos. San Juan, capítulo 15, versículo 19.
si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, porque yo al elegirlos los he sacado del mundo, por eso los odia el mundo. Palabra del Señor. El contemplativo ya no anda de fiesta en fiesta, de pachanga en pachanga, de moda en moda. El contemplativo está en la presencia del Señor las 24 horas del día. Él lo sabe, está en la presencia de Dios y quiere agradar a ese único Dios. Por lo tanto, todo aquello que es del mundo lo rechaza, se desprende. Tiene la capacidad, hace el esfuerzo de voluntad para no quedarse con el mundo, porque está con el creador del mundo, del universo. Es posible que eso haga un rechazo de parte de las personas, de los mismos familiares. No importa. Estamos con el dueño del universo y eso es lo único que importa. Anhelo y búsqueda de Dios es la primera gran clave. Un anhelo, una desesperación. Mi alma suspira por Dios. ¿Cuándo estaré en la presencia de mi Señor? Como la sierva va en busca del agua, también mi alma te anhela a ti, mi Señor Dios. Hay un deseo de la persona, del alma enamorada, buscando al amor de su vida. A un amor que nunca traiciona, a un amor que nunca adultera, a un amor que nunca te deja solo, que siempre te es fiel, sin condiciones, que se entrega totalmente a ti, que da la vida por ti. Un anhelo y una búsqueda de Dios. El contemplativo siente la necesidad de estar con Él. Eso nos lleva a Efesios 2:22. Efesios 2:22 dice el texto, en quien también ustedes, con ellos, están siendo edificados para ser morada de Dios en el Espíritu. Palabra de Dios. Siendo la piedra angular, Cristo mismo, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor, en quien también ustedes con ellos están siendo edificados. El contemplativo está edificando un templo, su propia vida, su propio cuerpo, su alma es un templo vivo para Dios. Respeta su cuerpo y el cuerpo de los demás. Se desprende de todo aquello que puede involucrar al cuerpo en pecado. Hay una santa indiferencia del contemplativo. No es que no le interese el mundo, al contrario, le interesa muchísimo, pero no depende de una criatura, depende del amado. Hay una santa indiferencia. Ya no depende de las cosas, de las personas, de las criaturas. El contemplativo desea estar platicando para siempre con Dios. Santa Rosa de Lima, Señor, ¿cuándo me llevarás a tu presencia? Santa Teresa de Ávila, para mí la vida es un destierro, Señor, llévame contigo. Santa Catalina de Siena, igual, Señor, por favor, ya no quiero estar aquí. Santa Faustina, ya no me llena ni las comidas, ni las bebidas, ni las personas. Platico con los ángeles, preparándome para el encuentro con él. Santa Margarita María Lacoque, cuando tomaba en contemplación la Eucaristía, no quería comer, ni beber, ni platicar con nadie. Hay una santa indiferencia, porque estamos con Él y por lo tanto sí nos interesa, pero ya no dependemos. ¿Por qué las personas andan todas estresadas? Están preocupadas por la pareja, por los hijos, por el dinero, por el carro, por la casa, por la violencia. El contemplativo está con el Señor. Venga lo que venga, suceda lo que suceda, venga la pandemia, venga el Omicron, lo que venga, está con el Señor. Ya no teme nada. Está con el tres veces santo. Bendito sea Dios. Nos han metido una crisis con la pandemia y todo el mundo anda desesperado y se convierte en una idolatría. El contemplativo no entra en ese juego. El contemplativo sabe muy bien una cosa.
capítulo 18 de San Lucas, les propuso una parábola para inculcarles que era preciso orar siempre sin desfallecer. Una cosa hermosa, el contemplativo no se agota nunca porque se llena del amado. Se puede levantar a la 1, 2, 3 de la mañana y él repone las energías. Jesús, cuando todavía estaba muy oscuro, estaba en contemplación. Y en San Francisco de Asís se cuenta aquella anécdota del niño que le pusieron Marcelino pan y vino, pero es un niño en la realidad. No se llamaba pan y vino. Pero había un niño que habían recogido y que dormía a la par de San Francisco en el suelo, como duermen los grandes santos, en el suelo. Y lo que sabía el niño que por ratos San Francisco se levantaba en la madrugada y no sabía dónde estaba. El niño entró en curiosidad, los niños son curiosos. Amarró una cinta de su piecito al pie de San Francisco. Cuando San Francisco levantó, el niño se despertó, pero se hizo el dormido. Desamarra con cuidado San Francisco y se va. El niño lo sigue. Y va viendo en el bosque a San Francisco levantado en el aire, en contemplación, levantado. El niño lo vio y se durmió porque la contemplación duró bastante tiempo y cuando termina la contemplación y regresa encontró que el niño estaba dormido. Se enteró que lo había seguido y que lo había visto en contemplación. Se necesita ser un niño, tener corazón de niño para ser contemplativo. Interesante, ¿verdad? Tenía toda la razón el maestro. De los que son como niños es el reino de los cielos. La oración, sin desfallecer. ¿Por qué? Porque todo el día, las 24 horas, podemos estar en unión con Dios y lo debemos hacer. Como dice San Pablo, en el momento en que yo me suelto de la mano de Dios, me caigo. Debemos aprender, entrar en este momento en la mejor etapa de nuestra historia. Contemplación, oración permanente, unión profunda y permanente con Dios. ¿Se fijaron, San Francisco? En la noche, momentos de silencio. Si no hay silencio, donde estamos, lo podemos hacer interior, lo podemos hacer en cualquier lugar. Por supuesto, hay que buscar lugares más adecuados. Pero eso me lleva a otra clave, a un amor por Jesucristo. La carta a los Filipenses, en un texto muy conocido, el amor a Jesús. Capítulo 3, versículo 7. Pero lo que era para mí ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo. Palabra de Dios. Está hablando un chico, hijo de papi y mami. Doble nacionalidad, judío y romano. 3 idiomas, griego, hebreo, latín. De la tercera ciudad más importante del imperio, Tarso. Educado con el maestro más caro de Jerusalén, Gamaliel, etc. Y sin embargo dice eso. Cuando entré en contemplación y descubrí a Jesús, me di cuenta que todo eso es una pérdida. El contemplativo ya no depende del dinero, del estatus económico, social o cultural. No depende de los títulos, depende solamente de Dios. Y comparando, se da cuenta que Dios supera todo. Cuando Santo Tomás de Aquino tiene aquel éxtasis hermosísimo, después de haber escrito la obra tan hermosa para la institución de la Eucaristía, tiene aquel arrebato, se queda en éxtasis, eso se sabe porque fue visible, Dios permitió que lo vieran, levantado en el aire. Cuando él desciende, le preguntan, ¿y ahora qué vas a escribir? Una de las cabezas más grandes del cristianismo. Y él dice, nada. ¿Pero por qué? Lo que acabo de ver supera todo lo que yo escribo. Y ya no quiso escribir. El gran Santo Tomás de Aquino. El contemplativo mira, acaricia la presencia del 3 veces santo y dice, lo que hay aquí en la tierra es pequeño. Solamente los que no son contemplativos están agarrados a la tierra.
a las criaturas, a las personas. Observe quiénes son contemplativos a su alrededor. La persona que depende de una criatura, de un hombre, de una mujer, de un animal, de un objeto, no es contemplativo. No hay unión con Dios. Si todos los novios o novias eligieran un contemplativo para pareja, tendríamos un paraíso en la tierra. Veamos otro detalle. El contemplativo no es una persona aislada, podríamos pensar, pero no. El contemplativo se siente unido a toda la creación. Esto es hermoso. Dice la primera carta a Timoteo en el 3:15. Pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, vivo, columna y fundamento de la verdad. Palabra de Dios. ¿Cómo hay que comportarse en la casa de Dios? ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia de Dios, de un Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Qué hermoso el concepto de iglesia. Es el fundamento, la columna de la verdad. ¿Cómo hay que comportarse? No importa que tarde en regresar, dice San Pablo a Timoteo. Lo importante es que te sientas unido a la iglesia. El contemplativo es alguien que valora todo lo creado porque en todo lo creado está Dios. Santa Faustina dice un momento, llegué a la unión con Dios y me sentí responsable de todo el universo. ¡Qué hermoso! Sentía que todo me pertenecía y yo era responsable de lo que pasaba en el universo. ¡Qué hermosura! El contemplativo no es una persona ajena al mundo, al contrario, se siente parte de todo lo que existe. Esto es muy hermoso, porque Dios eterno está unido a todo lo que existe. Y al llegar a la unión con ese gran Dios único, me siento parte de todo el universo. Con una mirada muy amplia. Pero también Colosenses 1:24 no solamente es contemplar, ver, es darme a los demás. Colosenses 1:24 dice, ahora me alegro, el contemplativo es alegre, por los padecimientos que soporto por ustedes y completo lo que le falta a las tribulaciones de Cristo en mi carne, en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Palabra de Dios. El contemplativo ya no valora el no sufrir, al contrario, si es para aumentar la vida de gracia de los demás, el contemplativo es alegre. En el ayuno, la mortificación, completo en mi carne lo que le falta a las tribulaciones de Cristo. Se siente llamado, unido a vivir la pasión, el vía crucis, la flagelación, la coronación de espinas, clavado en cruz. Se siente invitado, llamado, necesitado de unirse a Jesús en el gran momento del amor. Los contemplativos son mártires, de la manera que sea, pero están deseando unirse al primer gran mártir, único gran modelo de la historia, Jesucristo el Señor. Me alegro por los padecimientos. Esto mismo lo va a decir la carta a los Hebreos. Por lo que se le propuso salvar al mundo, Jesús con gozo aceptó la cruz. Cruz amada, dice Jesús, cuánto te he deseado. Ahora tú me ayudarás a salvar a mis hijos. Qué hermoso, ¿verdad? El contemplativo tiene ese lenguaje de amor. No rehúye al sufrimiento, al contrario, no lo busca por sufrir, sino por que es un canal para salvar a los demás. Ama tanto a la creación, está dispuesto a dar la vida para que los demás vivan. Qué hermosa la historia de un contemplativo. Son las claves de un contemplativo. Revise a su alrededor, revisémonos cada uno de nosotros si en verdad somos orantes contemplativos o no. Amor a los hermanos
hasta sufrir por ellos. El contemplativo es una persona muy generosa, se quita el bocado para compartirlo y sin llamar la atención, sin llamar la atención, sin hacerse publicidad, si no, no es amor, es propaganda, es otra cosa. San Juan, en el capítulo 15, nos va a hablar claramente de esto. San Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Palabra del Señor. El amor más grande, y para Jesús todos somos sus amigos. El amor más grande no es un ramo de flores, no es un cheque, no es un carro, una casa, es dar la vida y con alegría, con gozo. Valoramos tanto a los demás, valoramos tanto la creación que estamos dispuestos al sacrificio máximo. El contemplativo va en esa línea. Se siente llamado, se siente urgido de dar la vida por los demás. En el bendito nombre de Jesús. Cuando querían detener a San Ignacio de Antioquía, allá en el año 107, sabían que era un grande y querían pagar para que no lo mataran en el Coliseo. Y San Ignacio escribe, por favor, no hagan eso, déjenme, quiero ser triturado por las fieras, quiero ser trigo molido en la fauce de las fieras, para estar para siempre con mi Señor. Qué hermoso. Y de hecho le pasó. ¿De dónde sacaron esa fortaleza todos los mártires? San Focas, acabamos de estudiar el hortelano. ¿De dónde sacaron Santa Saturnino, San Félix, Perpetua, Felicidad y los grandes mártires de la historia de los primeros 300 años? San Ireneo, San Justino, San Policarpo de Esmirna, quemado en las brasas. Uno se sorprende de dónde sacaron esa fortaleza. El Espíritu Santo, contemplación. ¿De dónde? ¿Cómo pudo aguantar Jesús estar en la cruz despedazado de esa manera? Era un contemplativo permanente. El contemplativo es amoroso. San Lucas nos va a explicar, hay una vocación al amor. San Lucas, en el capítulo 10, versículo 27. Si alguien vive el mandamiento del amor, es el contemplativo. A lo mejor alguna vez nos hemos preguntado, ¿cómo hago para vivir el amar a Dios y amar al prójimo? El contemplativo lo logra. Jesús es el modelo. Todos los santos lo han logrado. Más de 4.000 hasta el año 2000, más de 4.000 santos. Todos ellos mártires de diferente manera. Respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Palabra del Señor. ¿Cómo se logra eso? El contemplativo está tan unido. Le dice un día Santa Faustina al Señor Jesús, Señor Jesús, ¿no te preocupa que yo escriba más de la cuenta? Cuando está escribiendo su libro. Y Jesús le contesta de una hermosa manera, tú y yo estamos tan unidos en contemplación que nunca podrás decir más de la cuenta. Todo lo que tú escribes, yo lo avalo inmediatamente. Hermoso. El santo cura de Ars dice, llegó un momento en mi vida que todito lo que le pedía, todito me lo daba. El contemplativo llega a esa sintonía total con Dios. Y todo lo que él piensa, hace, es de acuerdo al gran Dios que habita dentro de nosotros. El contemplativo tiene en su interior habitando a la Santísima Trinidad. ¿Cómo se va a equivocar? Ama profundamente al prójimo. Ama profundamente a Dios. El contemplativo ha cambiado su estilo de vida. Ya no puede ser la misma criatura. Nos preparamos, nos acercamos a la Cuaresma. El contemplativo, revisémonos. Veamos cómo estamos hoy y cómo estaremos al final de la Cuaresma.
porque el contemplativo cambia su identidad. Como lo dice San Pablo en Gálatas 2:20, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esta vida en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Palabra de Dios, qué hermoso. Él se entregó por mí, ahora yo me entrego por Él y por los demás. Ya no vivo yo. Qué hermoso llegar a esa unión profunda. Es Dios el que habita en mí. El contemplativo lo sabe, lo siente, lo palpa, lo goza, lo disfruta, lo saborea. Es Dios. Qué linda Santa Bernardita. La encontraron muchas veces abrazada a alguna columna de la capilla y abrazada decía, casa de mi Jesús, y abrazaba la columna de la capilla. Y la pusieron a limpiar el piso, pensaban que no servía para otra cosa, y cada vez que limpiaba un ladrillo, daba un beso y decía, casa de mi Jesús. O San Francisco de Asís, cuando tomaba la Santa Presencia, se saboreaba, se lamía y se relamía los labios, saboreando el dulce sabor de tener a Jesús en los labios, en el corazón. El contemplativo saborea la presencia de Dios, ya no quiere saborear otra cosa. El contemplativo. Hay una nueva identidad. Si es Cristo el que vive en mí, pensemos qué hermosura lo que estamos compartiendo. Si al final de la Cuaresma Cristo está en nosotros, la hicimos, valió la pena haber venido a este planeta. Y eso es lo que Dios quiere. Que esta Cuaresma sea la gran Cuaresma de nuestra historia. Qué regalazo más hermoso lo que nos está esperando. Cristo habitando en nosotros. ¿Qué más queremos si Dios va a estar con nosotros? Cuando el santo cura de Ars subía a las gradas del altar, le temblaban las piernas de la emoción y le decían, ¿por qué tiembla? Estoy emocionado, Jesús va a estar en mí. Lo creía firmemente. ¿Nosotros lo creemos? ¿Jesús está en nosotros? Las 24 horas del día hay una nueva identidad. Son las grandes claves del contemplativo. Pero Él espera una respuesta de nosotros a ese gran amor. San Mateo, en el 10:22, lo va a explicar con claridad. Serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. El contemplativo va en camino de la salvación y ayuda a otros a la salvación. No se le olvide, Mateo 10:22. Pero hay que perseverar. La contemplación va a tener sus problemas, claro que sí. La oposición de la misma familia, de tu pareja, el mundo, el enemigo, va a tratar de sacarnos. Recordemos a San Antonio Abad, 60 años en el desierto y de pronto aparece una tentación en la puerta de la cueva, en la entrada de la cueva. Una mujer haciendo insinuaciones. San Antonio Abad, 60 años en el desierto, en contemplación, tremendo contemplativo. Y se da cuenta que eso no era de Dios. Se tiró al suelo, se revolcó en las espinas y aquello desapareció. Era el demonio. No nos podemos confiar. Por eso dice el que persevere. Nadie puede asegurar que ya entró en contemplación, esto es, de aquí hasta que nos muramos. Y si no, recordemos a San Alfonso María de Ligorio, el gran marista, el que escribió el libro más hermoso de María, La Gloria de María. A los 90 años, doctor de la iglesia, se le quebró la columna, obispo de Nápoles, 90 años, en silla de ruedas, y se enamoró de una chica de 18 años. Y decía, tráiganmela, no, no me la traigan, traigan. A los 90 años. Y todos se enteraron porque fue una cosa pública. Y luchando, no, no, no puedo caer, tráiganmela, no, no puedo caer. Qué lucha más tremenda, un doctor de la iglesia. No nos podemos confiar. El contemplativo sabe que el enemigo va a venir, luchar, va a tratar de sacarnos. Una escena hermosa de contemplación. San Francisco de Asís está en la porciúncula. Porciúncula le decían en la iglesia chiquitilla, pequeña.
está en contemplación, está orando, y de pronto aparecen 6 demonios tomando figura de hombres, y lo agarran y lo estrellan contra la pared. Y San Francisco dice, Padre, te doy gracias. Yo sé que estos demonios hacen esto porque tú lo permites, y yo te bendigo, Padre. Dale más duro, decían los demonios, quitémosle esa ganas de darle gracias a su Dios. Pero entre más lo golpeaba, más gritaba Francisco, gracias, Padre, bendito seas. Al rato dicen los demonios, mira, entre más le pegamos, más alaba a su Dios. Dejémoslo, vamos a buscar uno más débil. El contemplativo va a ser atacado, pero el mismo Dios está de por medio en el combate. Si no, preguntémosle al rey David, aquel niño, aquel jovencito. Y todos los santos han sido contemplativos, luchando. Preguntémosle a San Francisco Javier, a San Martín de Porres, a San Pío de Pietrelcina. Qué tremendos combates, a veces a través de las mismas autoridades. Santa Teresa la querían meter presa, Santa Teresa de Ávila. Bueno, San Luis de la Cruz, San Juan de la Cruz, perdón, el guía espiritual, lo metieron preso, a cárcel, pero ya escribió el mejor libro de contemplación, Su vida al Monte Carmelo. Qué hermoso. El contemplativo no se da por vencido. No importa la circunstancia, no deja de estar unido a Jesús, y Jesús hace maravillas en aquella criatura. Hermoso. Es la respuesta que Dios espera hoy. No importa si viene algo más del Omicron, esa no es nuestro problema. Nuestro problema es estar con Dios, y desde esa unión con Dios podemos detener la destrucción del Salvador, de Centroamérica y del mundo entero. Y si no, pregúntele a los grandes santos cómo han rogado, intercedido por ciudades, países, y se ha detenido la destrucción. El contemplativo está unido a Dios, tiene esa intimidad con Dios. Ahora bien, ¿cómo se inicia la contemplación? Al principio, Dios da unos caramelitos que se llaman visiones, precisamente para llamar la atención. Si no hay un buen guía espiritual en contemplación, el que se inicia puede pensar que de pronto los caramelitos desaparecen. Se acostumbró a los dulcitos y de pronto piensa que ya Dios no lo ama, porque los carismas, los dulcitos desaparecieron. No, ha entrado a la etapa de madurez. Carismas todos los tenemos, pero Dios permite que vayamos creciendo en fe. El contemplativo tiene carismas, claro que sí, pero le va entregando totalmente su voluntad a Dios. Ya no depende de los carismas. Claro que se le agradecen y se bendicen a Dios. Son herramientas necesarias, pero no dependemos de eso, dependemos de Él. El contemplativo, poco a poco, va dejando de ser niño para convertirse en un adulto en la fe, poco a poco. ¿Qué eso nos indica para llevar la mejor cuaresma de nuestra historia? No aferrarse a las gracias, a los carismas. No buscarlos por ellos mismos. ¿Cuánta gente va a buscar grupos donde hacen milagros? Vamos por allá, hay una iglesia profética. Vamos allá, lluvia de milagros en el estadio. Vamos a ver. El contemplativo está con Dios. Punto. Ya no depende. Claro, si viene eso, pues lo agradecemos, bendecimos a Dios. Pero no lo buscamos como el objeto de nuestra vida. El objeto de nuestra vida es Dios mismo. Y claro, se acepta la purificación. Desde el principio va a comenzar una purificación tremenda, la noche de los sentidos, la noche del espíritu. Todos los sentidos tienen que ser dominados para que no nos traicionen. La noche del espíritu, saber discernir el ataque del enemigo, va a venir. San Mateo nos va a indicar precisamente, somos invitados, llamados a grandes niveles. San Mateo 14:31. Es Jesús que camina sobre las aguas y Pedro intenta hacer lo mismo. Lo hace al principio, pero duda y se hunde. Al
punto, Jesús tendiendo la mano, le agarró y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Palabra del Señor. El contemplativo es un hombre de muchísima fe. Imagínese lo que se puede hacer contemplando a Dios. Comenzó a caminar sobre las aguas. ¡Qué hermoso! Pero no estaba muy bien preparado. Empezó a ver hacia abajo, quitó la mirada de Jesús y se hundió. Jesús lo tuvo que agarrar. ¿Por qué dudaste? El contemplativo no puede dudar. Está con el 3 veces santo. Ya no teme a nada. Salmo 91, aunque caigan 1000 o 10,000, a ti no te va a pasar nada. Tú estás conmigo. Qué hermoso. Qué hermoso llegar a ese nivel. Va pasando en una barca Santo Tomás de Aquino, el mar Adriático, entre Italia y lo que era la parte de Yugoslavia, etc. Se viene una gran borrasca. Todos los marineros están sacando el agua de la barca, amenaza con hundirse. Santo Tomás está en oración contemplativa. Cuando llegan al puerto le dicen: Tomás, si masito nos hundimos, Tomás. Y Santo Tomás dijo: ¿a dónde pasó? No se dio cuenta. Qué hermoso. No se dio cuenta. Estaba en contemplación. ¿Cuál es el problema? A Santa Bernardita le ponían una candela en medio de los dedos mientras estaba rezando el Santo Rosario. Con María Santísima, una de las 18 veces. Un médico lo hizo. Y veían que la llama salía en medio de los deditos y no pasaba nada. Y todos estaban viendo aquella cosa extraordinaria. Cuando termina de orar, le vuelven a poner la llama y Bernardita dijo: Señor, ¿qué le está pasando? ¿Me quiere quemar? Había terminado la contemplación. El contemplativo está con Dios. Los sentidos han sido arrebatados por Dios. Está totalmente unido al Señor. Hermoso. Somos llamados a lo imposible. Para el mundo esto no funciona. Esto no lo va a adquirir con ninguna cantidad de dinero, en ninguna universidad del mundo, con ningún chico guapo o chica hermosa. Esto lo da Dios a los que son sencillos, humildes como niños. Está esperando que usted y yo entremos en esta dinámica. No tienen idea con qué cariño el Señor ha preparado este tema para usted, para mí y para los demás. Para que seamos uno, santa, católica y apostólica. El contemplativo va caminando a la verdadera libertad. Se acallan todos los efectos. Todos los afectos desaparecen. Está unido a Dios. Ya no le llena nada del mundo, porque está en unión saboreando a Dios de una manera permanente. El Salmo 40, que es una acción de gracias hermosísima, versículos 7 al 9. Oiga, qué hermoso. Este broche de oro no lo puede olvidar. No has querido sacrificio ni oblación, pero me has abierto el oído. No pedías holocaustos ni víctimas. Dije entonces: aquí he venido. Está escrito en el rollo del libro que debo hacer tu voluntad. Y eso deseo, Dios mío. Tengo tu ley en mi interior. Qué hermoso. El contemplativo, obsérvese, observe a los demás, es 100% obediente. Jesús lo dice bien claro: mi Padre me ama, capítulo 5 de San Juan, porque siempre hago lo que a Él le agrada. Y la Virgen María dice: yo al que más amo es al que más obedece a mi Hijo. Los obedientes, el Padre Nuestro, el centro del Padre Nuestro: hágase tu voluntad. He venido para hacer tu voluntad. En medio de la gran crisis descubre, está escrito en la palabra, en el rollo. Recordemos que eran rollos, no eran libros como el que tenemos ahora. Tengo tu ley en mi interior. El contemplativo, la Biblia no la tiene enfrente, la tiene adentro, la vive. Y la vive para hacer la voluntad de Dios.
El contemplativo ya no es un rebelde sin causa, como en los años 60, 70. No, el contemplativo es súper obediente. ¿Recuerdan a alguien? Abraham. Deja tu patria, tu parentela. Vete a un lugar que te lo indico en el trayecto. Hermosísimo, qué tremendo. ¿Recuerdan otra gran figura? Lucas 1:38. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y se sacó 10. La mejor criatura de todos los tiempos. La Santísima Señora. ¿Por qué? Por bonita, claro que bonita. ¿Por qué? Porque fue capaz de creer. Estaba en oración. Ese momento estaba en oración contemplativa. Y la oración contemplativa nos lleva a entregarle toda nuestra voluntad. La mejor cuaresma de nuestra historia, con los más obedientes de la historia, usted y yo, todos los demás, obedeciendo fielmente, porque hemos llegado a la unión profunda con Dios, ya no tememos nada, no dependemos de nada. Le entregamos el regalo más grande, lo más hermoso que una criatura tiene, no es su cara, no es su cuerpo, no es su vida. Entrégame lo más valioso que tienes, le dijo el Señor Jesús a Santa Faustina. Ella dijo, mis carismas, no, esos no son tuyos, son míos, yo te los he prestado. La vida, esa yo te la he prestado. Entonces, ¿qué es lo mío? Tu voluntad es lo único que es tuyo. Préstamela, entrégamela, porque quiero hacer maravillas contigo. Hoy te lo dice a ti, me lo dice a mí, en esta cuaresma, contemplativos en la acción. Ya no soy yo el que vive aquí, es Cristo el que vive en mí. Te entrego totalmente mi voluntad. Papito amado, Abba, Padrecito Santo, en el nombre bendito de Jesús nuestro Señor, el obediente por excelencia, hasta muerte y muerte en cruz, como dice la carta a los Filipenses, con el poder, con la fuerza, la gracia del Espíritu Santo, con la intercesión de Mamita María y San José, tremendos obedientes, contemplativos. San José era tan contemplativo. Venimos a suplicarte con todos los santos y con todos los ángeles. Concédenos la gracia de ser contemplativo. Queremos lograr la unión profunda contigo, desde aquí y para siempre. En este ministerio, la Comunidad Niño Jesús, las otras 30, todo El Salvador, Centroamérica y el mundo entero. Queremos que habites en nosotros. Queremos desprendernos de todo para estar con el todo, que eres tú. Ven y entra en nuestro corazón. Por misericordia, por tu gran compasión, por tu gran bondad, ven y quédate con nosotros. Desde ya gracias por estar aquí. Que la gloria sea solamente para ti. La alegría para los demás y para nosotros. El gusto de estar contigo y de dar nuestra vida por amor por los demás. Que la gloria sea para siempre tuya una y otra vez. Bendito seas, alabado seas. Gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad que nos brindas en esta jornada de comenzar la mejor etapa de nuestra historia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hermanitos contemplativos, hasta la próxima, si el Señor nos lo permite.